Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha la tierra caer. Yo prometo amarte más. Necesito amarte más. Tu amor satisface y llena mi corazón. Y me siento seguro. Hola, hola. Bienvenidos una vez más a su podcast One Mind en Cristo. Gracias a todos los que siguen nuestra programación y sintonía de lunes a viernes a las 10 de la noche. Estamos transmitiendo por Facebook y YouTube al mismo tiempo. Estamos con la transmisión y muy pronto estaremos también en radio, teniendo nuestra programación en radio igual, a la cual vamos a estar ahí, ya sería retransmitiendo todas las grabaciones que estamos haciendo en el programa, las vamos a transmitir por la radio. Y la radio tiene por nombre One Mind, también igual del mismo nombre, One Mind en Cristo, una mente en Cristo, One Mind. Y usted tiene que descargar primero la aplicación. El nombre del programa es Seno Radio, con Z, Seno. Y ahí usted descarga la aplicación, ya sea si usted tiene su iPod o tiene un Android, usted puede descargar la aplicación y ahí buscar la emisora y pues escuchar la programación que vamos a tratar de estar programando todos los días. Y queremos darle las gracias. Vamos hoy a tener nuestra lectura de hoy día martes. La lectura bíblica de hoy martes. Y nuestro tema de hoy, la Biblia, palabra de Dios. Vamos a tener nuestra lectura en Hebreos 4:12, Romanos 1:16 al 17. Vamos a tener también en Salmos 119, 105, Juan 8:12, Salmos 27:1, Isaías 55:11, Mateo 4:4, Primera de Pedro 2:2, Santiago 1:22 al 25, Lucas 8 del 11 al 15, Mateo 24:35, Segunda de Timoteo 3:16 y 17 y Juan 17:17. Ahí vamos a tener nuestra lectura del día de hoy, a la cual queremos comenzar con nuestro programa. Y tenemos, antes de comenzar, vamos a nuestra introducción, a la cual tenemos una información que queremos dar acerca de la Biblia, de lo que nosotros conocemos por la Biblia.
Y después vamos a hablar del otro término, palabra de Dios. Pero quisiera primero dar un análisis acerca de lo que nosotros conocemos como Biblia, cómo fue que se le adoptó este nombre, cómo fue que fueron sus inicios y lo que contiene igual también. Vamos a ir a lo que hemos hecho este estudio. La Biblia es una colección sagrada de 66 libros. Pero la Iglesia Católica tiene 73 libros. O sea, los protestantes 66 y la católica 73. Que narra la historia, enseñanzas y relación de Dios con la humanidad. Eso contiene la Biblia. Narra la historia, enseñanza y relación de Dios con la humanidad. Ahora vamos a hablar de los términos, de dónde provienen la palabra Biblia. Del griego biblos o Biblia, que significa libros o libritos, siendo considerada la palabra inspirada de Dios y un manual de vida cristiana. Ahí vamos. Y un manual de vida cristiana. Significado y origen. Vamos a hablar del significado y del origen. La etimología, la palabra proviene del griego Biblia, que en plural, la palabra en plural tiene por biblión, que significa libros o libritos. Este término a su vez se asocia con la antigua ciudad fenicia de Biblos, conocida por el comercio de papiro, material utilizado para escribir rollos, el papiro. Es donde, pues, en ese tiempo los eruditos o las personas que se dedicaban al conocimiento escribían su información en papiros, pero hubo un tiempo muy atrás que eran en piedras, donde había cierta o si no una como especie de lodo o barro, que luego que se secaba ahí escribían. Y ya después viene este nuevo material que se comenzó a utilizar, el papiro, que es como un rollo grande a la cual usted tiene, que luego se los vamos a mostrar. Significado teológico. Se entiende como la biblioteca de Dios o un conjunto de libros sagrados escritos bajo la inspiración divina por unos 40 hombres a lo largo de aproximadamente 1600 años. 40 hombres en un periodo de 1600 años se llevó los escritos de los que nosotros conocemos como la Biblia, la palabra de Dios. Ahora bien, contenido. Es una compilación que incluye historia, leyes, poesía, profecías, proverbios y cartas a las que nosotros conocemos como las epístolas, las cartas del apóstol Pablo. La estructura vamos a hablar. Hemos hablado del contenido. Ahora vamos a hablar de la estructura. Se divide en dos partes principales. El Antiguo Testamento, que es anterior a Jesús, y el Nuevo Testamento, centrado en Jesús y la iglesia primitiva. Es ahí donde están estas dos bases. La importancia, ¿no? El cristianismo se considera la regla de la fe, la revelación del mensaje de salvación y la palabra infalible de Dios. Infalible. La influencia ahora.
ha tenido una profunda influencia en la cultura occidental e historia mundial, siendo el primer libro impreso por Gutenberg. Esto fue en Alemania. Cuando apareció por primera vez la imprenta, el primer documento que se imprimió fue la Biblia. Ahora, la Biblia funciona, según la tradición cristiana, como un mapa, un guía para la relación del ser humano con lo divino, o sea, con Dios. Es así como funciona. La palabra de Dios es descrita en la Biblia como viva, poderosa, eterna, fundamental para la vida cristiana. Actúa como un guía. Es un alimento espiritual. Es una espada contra el pecado. La palabra de Dios para los creyentes es la revelación escrita de la voluntad de Dios, inspirada por el Espíritu Santo a autores humanos. Ahora viene el pacto o testamento a lo que nosotros conocemos. La Biblia se divide en dos grandes testamentos, o si usted lo quiere llamar pactos, en dos grandes pactos, que en términos en hebreo significa, en la palabra hebrea, berit, y en griego significa diateke. En hebreo, la palabra testamento es berit y en griego diateke. Significa pacto o alianza entre Dios y la humanidad. Ahora vamos a hablar de las dos partes a las que hemos estado explicando, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El contenido. En el Antiguo Testamento está la historia de la creación, las leyes a las cuales Dios dio a un pueblo hebreo, los profetas que comenzaron a profetizar a este pueblo hebreo y lo que después nosotros conocemos como poesía, que más adelante vamos a dar una mejor explicación. Ahora a lo que el Nuevo Testamento. Ahí hablamos ahorita acerca del Antiguo, vamos a hablar del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento es vida de Jesús, inicio de la iglesia y enseñanzas. O sea, el Nuevo Testamento contiene la información de la vida de Jesús, el inicio de la iglesia y enseñanzas. La relevancia. O sea, el Antiguo Testamento, base del judaísmo y primera parte del cristianismo. Y el Nuevo Testamento es exclusivo solamente del cristianismo. Ya el judaísmo ya no comparte este Nuevo Testamento. Dice la principal diferencia radica en el Antiguo Testamento. La Biblia católica, ahora vamos a hablar un poco de lo que sería el catolicismo y la iglesia protestante. La Biblia católica consta de 73 libros. Son 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. En cambio, la Biblia protestante contiene 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo, excluyendo 7 libros. La Biblia protestante excluye 7 libros. De estos 7 libros, la Iglesia Católica lo llama deuterocanónicos. Esa es la palabra que ellos utilizan para estos 7 libros. Y en cambio, el Tanaj, que este es el nombre que se le da
a lo que es la escritura del Antiguo Testamento, el judío incluye los mismos textos que contienen los protestantes, pero en una organización en 24 libros. O sea, tienen la misma información. Los judíos, o la religión judía, a la cual ellos tienen por nombre al Antiguo Testamento como el Tanaj, ellos tienen la misma información que utiliza la misma iglesia protestante, solo que a diferencia que su organización es diferente. Y aquí vamos a comenzar a dar los detalles de las diferencias. Aquí vamos a dar las diferencias. En la Biblia católica son 73 libros. La Biblia católica incluye 7 libros adicionales en el Antiguo Testamento, que no están en las Biblias protestantes ni en el Tanaj. Estos son, ahora vamos a dar los nombres que ellos, la Iglesia Católica, tienen en su Antiguo Testamento, que son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Y tienen unas ciertas adicionales a Esther y a Daniel. La terminología. Los católicos llaman a estos libros deuterocanónicos segundo canon. Ese es el significado, segundo canon. Mientras que nosotros, los protestantes o la iglesia protestante, suele referirse a ellos como apócrifos y no los consideran inspirados. Por eso no están agregados en la iglesia protestante. Por eso cuando usted toma la Biblia Reina Valera 1960, que es la que utiliza mayormente la denominación de la iglesia protestante, usted se va a dar cuenta que tienen solo sus 66 libros. Y en cual ellos en el antiguo solo tienen la cantidad de 39. Y en cambio la Iglesia Católica tiene 46. El origen del canon, o sea, en la versión católica, ellos se basan en la Septuaginta, traducción al griego, que incluía estos libros adicionales. En cambio, en lo que es el área del protestante, hubo una reforma que todos conocemos, que fue liderada por Martín Lutero. Y aquí fue donde él optó por regresar al canon hebreo, a lo que nosotros conocemos como el Tanaj, para el Antiguo Testamento, incluyendo los textos que no estaban originalmente en hebreo. ¿Qué es lo que quiero ahí en ese momento detenerme y dar una pequeña explicación? La Septuaginta se conoce como, se le puso ese nombre a ese escrito porque fueron 70 hombres o 70 maestros o 70 eruditos de la época de Ptolomeo, uno de los que fue faraones del imperio egipcio, y él, como en la historia se explica, él tenía su propia biblioteca muy conocida en esa época, Alejandría, y a él le gustaba mantener toda esta información. Y él mandó a llamar a 70 hombres de Israel, hombres judíos, los llamarían maestros, y ellos fueron y le dieron una traducción al griego. O sea, ellos del hebreo traducieron al griego, y en esa traducción ellos incluyeron estos otros libros, que son 46. O sea, agregaron un poquito más, 7 libros para ser exactos. Ellos agregaron 7 libros en el antiguo, y entonces la Iglesia Católica los comenzó a manejar. Y ahora, ¿por qué nosotros no los tenemos? Porque cuando comenzó esto, lo que nosotros conocemos como la Reforma,
Martín Lutero, él al ver que en los escritos antiguos que estaban en el hebreo no estaban estos libros, entonces él decidió no ponerlos y llevar la misma información que al día de hoy mantiene un judío de Israel, al cual pertenece a su religión judía y tiene realmente la misma información que la iglesia protestante. Y aquí es donde comienza Biblia protestante, 66 libros que coinciden con el canon hebreo, que es el Tanaj, usando 39 libros en lugar de 46 del Antiguo Testamento católico, llamando a los 7 restantes apócrifos. Así se le colocó, apócrifos, que significa no inspirados, que no se consideran inspirados, y por eso se les adjudicó este término. Tanaj judío son 24 libros. ¿Por qué ellos solo aparecen 24? Porque se organizan en 3 partes: la Torá, los Nevim y los Ketuvim. Aunque el contenido es similar al Antiguo Testamento protestante, agrupa libros de forma diferente. Reyes y Crónicas se consideran un solo libro, igual que los 12 profetas menores. O sea, tienen la misma información, solo que ellos lo único que hicieron fue sistematizar, comprimir y hacer un solo documento. Digamos, uno de todos los 12 profetas y uno de los de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, hacer un solo libro. Ahora, la diferencia clave en el Antiguo Testamento católico y el protestante y el hebreo son los libros deuterocanónicos, que la Iglesia Católica considera inspirados, mientras que los protestantes siguen el canon hebreo más estricto. O sea, es el estricto, el que lleva, ese es el que ha estado en todas las épocas y en todos los tiempos. La principal diferencia radica en el número de libros del Antiguo Testamento, ya que todas las ramas del cristianismo coinciden en los 27 libros del Nuevo Testamento. El Tanaj judío, por su parte, no incluye el Nuevo Testamento. O sea, no lo incluyen ellos porque pues, ellos no tienen la creencia de Jesucristo. Y ustedes saben que en el Nuevo Testamento el contenido que hay es de la vida de Jesús, el inicio de la iglesia y las enseñanzas a lo que nosotros conocemos como el Apocalipsis o revelaciones. Ahora viene la comparativa de los libros, que es lo que les acabo de explicar. Los judíos, 24, que son los mismos 39, solo que 24 reducidos. Biblia protestante tiene 66, 39 del Antiguo y 27. Biblia católica, 73, 46 del Antiguo y 27 del Nuevo. Ahora vamos a profundizar un poco en lo que es el Tanaj. Judío con el Tanaj, el libro judío, que es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, tiene sus 39 libros, pero ellos los agruparon en 24. Así que como los 12 profetas menores son un solo libro. ¿El Tanaj y la Torá son lo mismo? Aquí viene la pregunta. ¿El Tanaj y la Torá son lo mismo? El Tanaj y la Torá no son lo mismo. No lo son. Porque la Torá es un subconjunto del Tanaj. O sea, sus primeros 5 libros también existen en una visión más amplia de la Torá, donde la Torá es una palabra que abarca toda la ley escrita y oral. Cuando se hace referencia a la Torá, de esta manera el Tanaj y la Torá siguen siendo diferentes. Por lo tanto, el Tanaj es un conjunto de la Torá. ¿Qué significa Tanaj en hebreo? Tanaj es un acrónimo que se crea a partir de las primeras letras de las palabras Torá, Nevim y Ketuvim. Ellos unen estas 3 palabras y hacen
lo que nosotros conocemos como la Torá. ¿Qué religión cree el Tanaj? Pues la religión que ellos tienen, que se utiliza para los judíos como su texto sagrado, tiene el mismo contenido del Antiguo Testamento cristiano, pero los libros están ordenados de forma diferente. Aquí viene el Tanaj, la Biblia hebrea. El Tanaj, que representa las 3 secciones principales que componen los 24 libros. 1, Torá, que nosotros lo conocemos como instrucción o la ley, o los 5 libros de Moisés. Para los protestantes es más fácil poder entender el Pentateuco o los 5 libros de Moisés, que serían Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Así es como nosotros los conocemos. Ahora bien, en el Tanaj o la Torá, que es la instrucción o la ley, son los 5 libros de Moisés. Ahorita acabamos de hablar de lo que es la Torá. Ahora viene el Nevín. Nevín significa profetas. Es una palabra hebrea. Recuerden que la palabra Torá es una palabra hebrea que se combinó con, que representa la ley. O sea, la palabra Torá es la ley. Eso es lo que significa Torá en español. Está escrito en hebreo Torá y su significado en español es la ley. En cambio, Nevín es una palabra hebrea que su palabra en español es profetas. Y Ketuvim son los escritos. ¿Qué contienen los Ketuvim? Contienen los libros poéticos y de sabiduría como Salmos, Proverbios, Job y Esther. Estoy dándoles una explicación acerca del contenido que se mantiene en lo que nosotros conocemos como la religión judía, ¿no? Ahora vamos a los nombres. En la Torá o el Pentateuco, en Génesis ellos le llaman Bereshit, Éxodo, Shemot, Levítico, Vayikra. No estoy por la pronunciación. O sea, la pronunciación es un poco porque es hebrea. Y para números, Bemidbar, y para Deuteronomio, Devarim. Es así como ellos lo conocen en lo que es en el idioma hebreo. La Torá, el significado, instrucción o ley. El Tanaj son los acrónimos de sus 3 partes, que es la explicación que les di. Tanaj contiene la Torá, los Nevín y los Ketuvim. La Torá solo tiene 5 libros. En cambio, el Tanaj tiene 24 libros, o sea, toda la Biblia hebrea, la que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. El alcance, el núcleo de la ley y la creación. El Tanaj, la ley, los profetas y los escritos. ¿Vamos comprendiendo cómo está? Y así, el Nevín, la palabra Nevín, que se conoce como profetas, se dividen en profetas antiguos, que serían los Rishonim, que sería Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y que narran la historia en Canaán. O sea, esta fue la antes de llegar a la tierra, en Canaán, ya en la tierra. Y profetas posteriores serían los que nosotros conocemos como los Aorinim, que significa Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Esto contiene y abarca desde la entrada a la tierra prometida hasta el exilio babilónico, enfocado en mensajes de advertencia y guía divina. O sea, cuando nosotros leemos, ellos tienen esta, y me gusta mucho porque está bien organizado en esta parte,
y ellos mantienen esta idea más centralizada en sus mentes, donde ellos dicen, ok, los profetas antiguos o Rishonim son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Estos narran cuando estaban viviendo en la tierra prometida, en Canaán, en Israel, en lo que nosotros conocemos como Israel. Y después están estos otros profetas posteriores. Unos estuvieron en Israel y otros estuvieron ya viviendo en el exilio. Y pues nosotros conocemos la mayoría de ellos como Daniel y los que son los otros profetas menores. Contenido abarca desde la entrada, que es lo que les acabo de hablar, del exilio babilónico y la tierra prometida. Ahora vamos al Ketubim, los escritos. Contenido incluye 11 libros que son Salmos, Proverbios, Job, los 5 Megilot que le llaman ellos, o rollos, que significa cantar de los cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastes, Esther, además de Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. El enfoque literario, sapiensal, o sea, la poesía religiosa y relatos históricos posteriores al exilio, a menudo con un enfoque en la tradición davídica. Y así es como ellos mantienen estas diferencias. El Nevim contiene principalmente mensajes directos de Dios a través de los portavoces, que significan los profetas para la nación. El Ketubim representa literatura más reflexiva, devocional o sapiensal, incluyendo los 5 rollos de los leídos en festividades. Y ambos son esenciales para el Tanakh, representando la historia, la profecía y la sabiduría del pueblo judío. Y ahí terminamos con lo que contiene la Biblia. Ahora vamos a lo que queremos ahora extender nuestro tema, palabra de Dios. Acabamos de dar una explicación acerca de la Biblia, ahora vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer en Hebreos 4:12. Mira lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es la palabra de Dios? Poder, autoridad, transforma vidas y cumple propósitos divinos. Romanos 1:16-17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ya sea al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que es la palabra de Dios? Poder, autoridad que transforma vidas y cumple propósitos divinos. La palabra de Dios también es luz y guía. Dirige el camino diario de los seres humanos y da sabiduría de los cristianos, de los que aceptan a Jesucristo. Salmo 119, 105 dice la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Qué es lo que es la palabra de Dios? La palabra de Dios es una guía y es una luz. Para todos aquellos que vienen comenzando, la palabra de Dios es esa guía y también es esa luz. Porque nosotros, cuando estamos antes en el mundo o muertos en nuestros pecados, la palabra de Dios vino a ser luz y guía. Pero antes de que fuera luz y guía,
fue primero vida y poder. Porque ¿qué fue lo que hizo primero? Cambió mi vida, transformó mi vida y me dio un propósito divino para cumplir la voluntad de Dios. Ahora viene, la palabra de Dios no vuelve vacía, nunca vuelve vacía, porque es un alimento espiritual que nutre el alma, descrita como leche espiritual. Mire lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, para que lo que la envíe. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es la palabra de Dios? Es un alimento espiritual. El ser humano o el nuevo creyente o la nueva persona en Cristo necesita alimentarse. ¿Y cómo se va a alimentar espiritualmente? ¿Cómo? Estudiando la palabra de Dios. ¿Y dónde está la palabra de Dios? En la Biblia, en lo que nosotros conocemos como la Biblia, donde está el Antiguo y Nuevo Testamento. No vuelve vacía la palabra de Dios. Ahora tenemos que ser hacedores, no solo oidores. Porque dice en Santiago 1:22-25, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que quedarse en nuestros corazones. Cuando usted escucha un sermón, una enseñanza, usted tiene que tomar esta palabra y comenzar a practicarla. Porque no solo tenemos que ser oidores, sino hacedores de ella. El ejemplo que da es como cuando alguien se mira en un espejo. Dice que tú te miras en el espejo y miras tu rostro, ¿no? Pero luego te vas y cuando vas caminando, tu cerebro olvida lo que vio del rostro en el espejo. Así, ese es el ejemplo. No tenemos que ser así, sino que tenemos que atentamente, dice, en la perfecta ley, la libertad, y perseverar en ella, no solo siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Hacedor de la obra. La palabra de Dios también es una semilla. Y aquí vamos a ir a la parábola del sembrador, porque es una semilla. Y la parábola del sembrador se explica como la semilla que es la palabra de Dios, a la cual cae en los corazones de las personas para dar fruto. ¿Qué dice Lucas 8? Lucas capítulo 8, versículo 11 al 15 lo vamos a leer. Esta es pues la parábola, la semilla es la parábola de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estas son las que oyen,
pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Pero hay una, mire, mas la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Usted mismo sabe qué semilla ha caído en su corazón. ¿Qué tierra es usted? Porque la semilla cayó, es la palabra de Dios. Esa cayó. Usted es la tierra. Usted tiene que identificarse qué tierra es. Si usted es una piedra, o es una que está junto al camino, o es usted un espino, o es una buena tierra. Eso somos nosotros. Usted tiene que identificarse. Usted y yo nos identificamos y tenemos que saber qué somos. Si somos espinos, que solo somos los que oyemos, pero yéndonos nos ahogamos por los afanes, pasamos más ocupados en el trabajo, en la riqueza, en los placeres de la vida y no le dedicamos tiempo a la palabra de Dios o a la perseverancia. O somos las piedras que habiendo oído, recibiendo la palabra con gozo, dice. Oye bien, estás en la iglesia con gozo y se mira tu rostro resplandeciente de felicidad, pero no tienes raíces. Creen por algún tiempo, dice que creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, ¿qué hacen? Se van, se apartan. Y está otra, la que está, dice, junto al camino. Estos, luego que viene el diablo y quita de tu corazón la palabra para que no crean y se salven. Estos son los que se terminan convirtiendo en ateos. Pero hay una que es la que caen en la buena tierra. Esta es la que en el corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Así que la palabra de Dios es una semilla. Tú eres la tierra. Así que tú tienes que identificarte. La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca va a pasar. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Es eterna, mientras que todo el mundo es temporal. Todo el mundo es temporal. Mire, hay muchos libros que se escriben hoy en día y tienen su tiempo o su momento de éxito, pero después se olvidan. Y usted se ha fijado que la palabra siempre se mantiene. La Biblia, ese libro, siempre se mantiene. En todos los tiempos, en todas las épocas. Salen cientos de libros que en un tiempo están ahí y luego son olvidados. Así es la palabra de Dios. Ahora mire lo que dice 2 de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda una obra. ¿Qué es la palabra de Dios? Inspiración divina. Todo lo que está escrito, mire, los 66 libros. La división que yo les di, la explicación que estuvimos dando al principio en la introducción, los 66 libros que nosotros conocemos, los que están en la Biblia, es inspiración divina. Ahí todo lo que está es una inspiración divina. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Es útil para enseñar. Es útil para redarguir. Sirve para corregir. Y sirve para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto. Y no solo perfecto, sino enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que significa preparado? Estudiado. Estudiado para toda buena obra.
Tiene que haber una preparación, una dedicación, un estudio intenso en la Escritura para que el hombre de Dios sea perfecto. Y con este terminamos. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La palabra de Dios santifica. Santifica. Y es 100% comprobado por mi persona. Porque cuando tú dejas por un largo periodo de tiempo el estudio de la palabra, tu corazón se va inclinando a cosas malas. Pero cuando tú te mantienes en esa constancia, en ese estudio constante de la palabra de Dios, te santifica y se vuelve una palabra verdadera en tu corazón, porque comienza a santificar tu vida. Así que, mis amados hermanos, gracias por estar ahí y esperamos que mañana nuevamente a la misma hora, 10 de la noche, por YouTube, Facebook, estaremos transmitiendo. Que el Señor les bendiga. Sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor.